Hoy llegó a su fin un caso que mucho se habló, mucho se indagó, mucho se discutió, hasta el jurado de enjuiciamiento magistrado llegó. Lo solo que en el jurado de enjuiciamiento magistrado no tuvo la misma repercusión que tuvo ahora, porque el jurado hizo una sanción bastante endeble, por cierta pena, un apercibimiento. Y hoy hubo condena. Fíjense como un tribunal de sentencia le dice al jurado, déjense de joder, ustedes que son jugadores, ¿por qué no investigan bien? Tenían que haberle echado a este juez. Porque si le están condenando a un juez, el jurado jamás le podía haber dado un apercibimiento. Pero así funcionan las cosas en este país. Lo concreto es que el caso de la Granja Vid, que se había detectado el 16 de junio de 2019, o al día siguiente, pero como parte de la investigación de esa masacre ocurrida el Día del Padre, aquella pelea entre el clan Rotella y los miembros del PCC, generó hoy un resultado con la condena a un ex juez y a un exdirector carcelario. Estas son las imágenes de la Penitenciaría Regional de San Pedro de Icuamandiyú, escenario de aquel histórico enfrentamiento entre el PCC y el clan Rotella que dejó 10 muertos del clan Rotella. Y en círculo, al lado del predio de la cárcel, vemos la supuesta granja penitenciaria El Porvenir. Y digo supuesta granja penitenciaria porque en teoría formaba parte todavía del sistema penitenciario, pero en realidad nunca estaba habilitada como tal. Luego de la masacre de 10 miembros del clan Rotella a manos de integrantes del PCC y de la intervención de esa cárcel en la capital del segundo departamento, casi por casualidad se descubrió que en aquel rancho de al lado de la prisión vivían cómodamente otros 4 presos. Era como una especie incluso de casa quinta. Ni siquiera tenía un cerco perimetral, estaba totalmente abierto. Había 2 vehículos lujosos estacionados en el lugar de manera permanente que utilizaban los presos para ir y venir cada vez que querían. La única condición que ellos tenían aparentemente era que tenían que dormir en su supuesto lugar de reclusión. De esos 4 presos, 2 eran narcotraficantes poderosos y 2 eran condenados que fungían de secretarios de los primeros. Los principales beneficiados, el narcotraficante Víctor Brites Aranda, alias Chapaló, con una condena de 26 años, y el narcotraficante Ángel Tranquilino Jiménez, con una condena de 21 años, ambos traficantes de cocaína. Pero ahí no había ni siquiera tejido, ellos salían y entraban cada vez que querían, los fines de semana se iban de pesca. Bueno, y se indagó, además de las 10 muertes, se indagó después en otro proceso investigativo estas serias irregularidades. Documento fuera. El director de la cárcel de San Pedro de Icuamandiyú, cuando eso, era el operador político Wilfrido Victoriano Quintana Parodi, quien era cupo del ahora gobernador Freddy de Clesis. Era operador político del gobierno de turno de Mario Abdo Benítez. Bueno, Julio Javier Ríos era el ministro. Julio Javier Ríos era el ministro de Justicia cuando eso. Jamás, oye, pues Wilfrido Quintana, autorizar la narcotraficante, hoy cojan a granja. Pero después se incautaron los teléfonos de los narcotraficantes y se encontraron un montón de evidencias. La Wilfrido Quintana, el ahora condenado exdirector, les cobraba a estos narcos por dejarlos vivir en completa libertad en esa supuesta granja. Y ellos, para darle un ropaje legal, consiguieron órdenes de traslado, órdenes judiciales. Y ahí aparece la figura del entonces juez de Santaní, Néstor Ramón Arévalo Zorrilla. Él, de hecho, yo te confieso, ahí yo me enteré que él era juez. ¿Y era presidente del Club Santaní? Porque él era presidente del Club Deportivo Santaní cuando Santaní estaba en primera. Era más conocido por eso. Era mucho más conocido por su rol de presidente de Santaní que por su rol de juez. Supuestamente, bueno, ahora se comprobó en juicio, el entonces juez Néstor Ramón Arévalo era el que emitía las órdenes judiciales para el traslado de los 2 narcos.
a esa supuesta granja. Y Wilfrido Quintana Guaú, en cumplimiento de esos oficios judiciales, era el que le dejaba en total libertad. Pero, oye, incautarla Ángel Tranquilino Jiménez teléfono, por ejemplo, uno de los narcos. Y se veía que el narco condenado le enviaba fotos al director de la cárcel pescando. ¿Ah, sí? Sí, o pescaba ahí, mira, vos, ahí directora nos ha tenido dorado a la Gran 7. Así. Por lo menos le informaba dónde estaba. Por lo menos le informaba que él estaba ahí. Y el otro le decía, no, pero es yunte que es. O sea, a conciencia ellos vivían. Ellos podían escaparse si querían. ¿Es verdad? Y Caligari llegué donde cañete, güey. Pero ¿por qué no tenían necesidad de escaparse? Porque vivían bien, tranquilamente. Vehículos a su disposición. Era como si fueran que estaban en su casa. También en otra conversación se descubrió, por ejemplo, que Wilfrido Quintana le llegó a pedir a los narcos un reloj costoso. Jamás, oye, por Wilfrido Quintana la reloj, o me da cuello mi narco cuera, o regala y sirve por el cumpleaños de su mamá. El abogado Arévalo, porque él ahora ya no es juez, se jubiló finalmente. El abogado, a su vez, supuestamente cobraba plata para emitir esos oficios, para darle un ropaje legal. Es más, no se abrió nomás, o seguramente si se abrió todavía no se sustanció, pero había otra rama de la investigación que suponía que Néstor Ramón Arévalo contrató a varios futbolistas en Santaní con la plata que supuestamente cobraba de los narcos. No, eso no se llegó a ver. No se llegó a profundizar eso, pero en su momento se investigó porque se encontraron giros de dinero, etc. ¿Qué rol cumplía Alberto Ramón Orella, notario? Él era cuando eso el director de la cárcel de Ciudad del Este, que es donde estaban los narcos que después terminaron en San Pedro de Cuamanduyú. Él supuestamente fue el que facilitó el traslado de los presos de Ciudad del Este, donde estaba bajo su custodia, a la de San Pedro de Cuamanduyú. O sea, él lo gestionaba, pues supuestamente, y Parodi. A ver, ¿cómo vemos con preso Piraguazú, hijo? O soy Coporán en 10, hijo. Erucauce. Entonces, él gestionó el envío de los narcos a la cárcel de Parodi, de Quintana Parodi. Y Quintana después gestionó, bueno, ustedes le dijeron a los narcos, nosotros no queremos vivir encerrados acá. Y ahí vino una granja, bueno, y consiguieron un documento. Y ahí entró el juez y firmó el documento para que les dieran ese lugar ahí. Wilfrido Victoriano Quintana Parodi fue condenado hoy a 4 años de cárcel. La fiscala María Irene Álvarez encabezó esta investigación. Ella es la que venía batallando en esta causa. El ex juez Néstor Ramón Arévalo Zorrilla fue sentenciado a 3 años. Él tiene ahora 44 años de edad y él tiene ahora 55 años de edad. En cambio, Alberto Ramón Orella, notario, de 59 años, a quien lo vemos esposado cuando fue detenido, porque los 3 fueron capturados por la policía en su momento, él fue absuelto. Hoy me explicaba nuestro compañero Carlos Ortega de la sección judiciales de ABC, quien cubrió este juicio, que el tribunal determinó que él no fue culpable de la frustración de la persecución y ejecución penal, porque él no es que frustró que los narcos cumplieran con su condena, sino que él lo que hizo tal vez fue gestionar el envío a San Pedro de Cuamanduyú, pero ya no estaba en su poder de decisión que en San Pedro de Cuamanduyú ellos tuvieran los privilegios. Entonces, por eso un tribunal de sentencia entendió que él no es culpable de los hechos atribuidos por la fiscalía. El ex director de la cárcel estuvo prófugo por más de 1 año, luego del escándalo, en tanto que el entonces juez y el entonces director de la cárcel fueron detenidos juntos en operaciones simultáneas. Hay juzgado Pechillarra, ayer a comisaría, a ver. Impensado era, el presidente del Deportivo Santaní, juez de Santaní, capturado en Santaní. Y Alberto Ramón Orella fue detenido en la cárcel de Ciudad del Este, donde lo vemos en la foto esposado. ¿Qué pasó después del escándalo? Chapaló y Tranquilino Jiménez, los 2 narcos, fueron devueltos al sistema cerrado. Joyevico y cárcel común. ¿Ve? ¿A dónde se fue Tranquilino Jiménez? A Ciudad del Este, donde era director Orella. Y desde la cárcel de Ciudad del Este, Ángel Tranquilino Jiménez empezó a filtrar chats que él tenía, porque ¿qué hizo Tranquilino? Dijo, me cobraron un montón de plata, me sacaron todo lo que tenía, póngame por lo menos en una celda VIP otra vez. Agente, la situación de que tú, ahí la me hizo el privilegio, fuera. Entonces Tranquilino dijo, en vez de devolverse ese privilegio, o si no, se abatita vendreje. Amenazó con que iba a contar a quién le pagaba, a cuánto pagaba, todo. Y es más, empezó a filtrar algunos mensajes. Hay una publicación de ABC Color. Acá está.
Narco usaba al director de la cárcel para enviar plata a un viceministro. Son conversaciones de Ángel Tranquilino Jiménez con un abogado y un director de cárcel que era Wilfrido Quintana. Y en estos chats se negociaba, por ejemplo, la emisión de oficios judiciales y se hablaba hasta de giros que supuestamente un viceministro de la época pidió. Che, pedirle para Tranquilino una parte para mí también. ¿Qué pasó con Ángel Tranquilino Jiménez después? Terminó asesinado en la cárcel de Ciudad del Este cuando estaba a punto de contar a qué autoridades él personalmente le enviaba dinero. Murió, supuestamente se dijo que le atacaron unos pasilleros, pero en realidad la sospecha es que efectivamente Ángel Tranquilino Jiménez fue silenciado por este grupo, ahora condenado de acuerdo con la investigación de la policía, pero esa parte del proceso tampoco nunca más avanzó después. No, así mismo. ¿Y del otro qué pasó? ¿De cuál? Tranquilino Chapaló. Chapaló. Chapaló estaba últimamente en la cárcel de Coronel Oviedo. No, Chapaló ahora creo que volvió a la agrupación, pero todo un... No, la agrupación no pudo haber vuelto porque... A Tacumbú, perdón. Tacumbú puede ser, sí, porque le enviaron a Tacumbú a Coronel Oviedo dijo que no podía estar allí, que hicieron un traslado irregular, finalmente vino a Tacumbú, pero estuvo dando vueltas también él. Chapaló, que había caído en el Paraná Country Club de Hernandarias, tiene una condena de 26 años, le condenaron a otros 3 años por lavado de dinero. Tranquilino Jiménez había caído con Toma y Rojas Cañete en Ciudad del Este. En una serie de operaciones, él había sido condenado a 21 años de encierro. Chapaló llegó a generar otro escándalo en Coronel Oviedo. Hubo una intervención judicial también, del jurado inclusive, por un traslado. También. O sea, no paró con ese 2019. Bueno, y hay que recordar, una cuestión, el jurado de enjuiciamiento magistrado le amonestó nomás, le percibió nada más al juez Néstor Arévalo. Él nunca fue destituido por este caso. Él se jubiló en sus funciones. Claro, a él le iban a echar, pero no le echaron, le apercibieron y después él gestionó y se jubiló. Bueno, el tribunal de sentencia estuvo integrado por Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Adriana Planás. Condenó a Quintana Parodi por frustración de la ejecución penal, realización del hecho por funcionarios y cohecho pasivo agravado, y al ex magistrado Arévalo Zorrilla por frustración de la persecución penal y prevaricato.